nuevamente estamos con ustedes. Queremos hoy dar una introducción con el mismo tema de la cosecha. Queremos dar una introducción a un factor muy importante que hemos estado dejando de lado. La cosecha necesita urgentemente estar dentro de los lineamientos bíblicos. Y lo fundamental en la cosecha creo que no lo hemos entendido. En Lucas capítulo 24, 46 al 49, el Señor Jesucristo da unas órdenes aquí y es prioridad lo que Él está diciendo. Dice, les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuántas cosas el Señor está marcando y enfatizando en este lugar? Está hablando de su resurrección. El Señor está hablando de la predicación, el envío que les hace, ¿verdad? Que predicasen en su nombre el perdón y el arrepentimiento de los pecados, que vayan por todas las naciones. También les está diciendo que van a ser testigos y para eso Él los va a investir de poder de lo alto. Es muy importante que esto lo consideremos, lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Porque estamos tratando de arrancar en la evangelización, estamos tratando de avanzar, pero no podemos ser más de que los discípulos fueron y tenemos que escuchar las indicaciones que el Señor Jesucristo está dando desde un inicio. El Señor Jesucristo está hablando de esto en Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es el grande secreto que el Señor está compartiéndonos, ¿verdad? Él tenía que irse, Él tenía que morir, Él habló de cómo iba a morir y tenía que irse, pero también les dijo, viene, voy a enviar al Espíritu Santo, el Santo Consolador. Y cuando Él venga, Él va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él hace un trabajo inigualable y único con el mundo sobre el pecado, pero también Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, nos va a mostrar todas las cosas. Él va a glorificar al Hijo, ¿verdad?, de nuestras vidas. Esto es muy importante cuando nosotros entendemos la función del Espíritu Santo. No podemos avanzar, no podemos caminar sin Él. Bueno, ellos arrancan oyendo, escuchando las indicaciones que el Señor les da para la grande cosecha. Escuche lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí hay dos cosas muy importantes que son necesarias, pero hay una que es indispensable. En Hechos 1, 6, 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No entendían que el reino donde Él gobernaría era un reino espiritual y que era su Espíritu Santo el que iniciaría el establecimiento de aquel reino, vendría con su Espíritu. Este es el aspecto doctrinal. ¿Cuándo vas a establecer el reino? No se habían dado cuenta que el reino había llegado con Él, ¿verdad? No se habían dado cuenta que Él hablaba de un reino de poder, que no era comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y Él dijo, el reino está entre ustedes, echen fuera demonios, sanen enfermos. Y los envió a proclamar, ¿verdad?, a todos pueblos, a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas, ¿verdad?, el arrepentimiento. No se habían dado cuenta ellos. Así es que la primera cosa necesaria que hay aquí es el aspecto doctrinal. Ellos querían saber sobre el reino. ¿Cuándo lo vas a restaurar? No habían entendido, ¿verdad?, perfectamente. Ese era el aspecto doctrinal. Ellos querían ubicar los tiempos, querían ubicar el reino. El reino ya estaba ahí. En sus propios ojos les estaba diciendo, el reino va a iniciar cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, porque Él iba a establecer ese reino, ¿verdad?, aquí en la tierra. Ahora, había una segunda cosa también que es necesaria. Leamos Hechos 1, 22, 26. Dice, entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación y no haya quien mora en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido, arriba no se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Lo primero era doctrina. Ellos querían que les explicara cuándo iban a ser los tiempos, pero no, les dijo él, no les toca a ustedes saberlo, aunque les estaba poniendo enfrente de ellos el inicio, ¿verdad? Y esto es organización. La organización es necesaria, sirve para el orden y la administración, pero es necesaria. ¿Pero qué es lo indispensable en la evangelización? En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que usted distingue, verdad? Dos cosas necesarias y una indispensable. Esto es muy importante, porque nosotros podemos tener doctrina y es buena, podemos tener organización y es buena, pero si el Espíritu Santo no está en movimiento, es algo que estará muerto. O sea, la letra sin el Espíritu está muerta. Y claro que es necesaria también la doctrina. La palabra es muy importante, ¿verdad? Pero la palabra va a ser viva cuando el Espíritu de Dios la haga viva. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Bueno, está empoderando a los discípulos para una función, ¿verdad? Hemos pensado nosotros acerca del evangelismo, invitar al Espíritu Santo o experimentar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él sea el que redarguya, para que Él sea el que trabaje la tierra, y cuando la tierra está lista podamos llevar la semilla, y es seguro que el resultado se verá. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿verdad?, en la vida, en la relación con el Espíritu Santo. Quien no lo tiene necesita disponerse a recibirlo por la fe. Así es que esto es muy importante. Recibiréis poder. La finalidad del Espíritu Santo en ocasiones nosotros no la hemos comprendido en su totalidad. Bueno, solamente así se establece el reino de Dios, con ese empoderamiento como testigos de un Cristo vivo. No solo la presencia que ahora nosotros podemos realizar. Aquí Pedro está hablando de ese empoderamiento, pero es una situación profética, ¿verdad? Joel lo dijo, ¿verdad? Que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ellos estaban en base a la promesa del Señor, pero también al cumplimiento, ¿verdad?, de una profecía. Cuando ellos fueron bautizados, todo cambió. Se convirtieron en testigos con poder para dar una palabra y que la gente se convirtiera, que señales y milagros lo respaldaran. La gente entonces reconocía, ¿verdad?, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Señor. El bautismo para el Espíritu Santo no es un asunto de novedad, no es un asunto para presumir. El Espíritu Santo tiene la función de que Jesucristo sea conocido en este mundo, ¿verdad? Y Él da testimonio de Jesucristo
con mucha efectividad. Convence, redarguye, ¿verdad? De pecado, de justicia, de juicio. Entonces es muy importante. Ellos fueron otros cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy en día se ha olvidado, hoy en día se le ha restado importancia. Ya no se busca con aquel deseo recibir esa promesa, ¿verdad? Ahora la gente pues sencillamente ve las cosas que avanzan y suceden, pero no se han dado cuenta que detrás de todo hay un poder que fue prometido para poder ser testigos efectivos del Señor Jesucristo, ¿verdad? De su deidad, de su divinidad. Imagínese alguien que miró a Jesucristo que moría y de pronto ellos se levantan diciendo, no está muerto, él vive. Y está vivo porque en su nombre él tiene la autoridad como alguien vivo, de que cuando se ordena algo, él tiene la autoridad sobre lo espiritual, tiene la autoridad sobre todo aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y ellos en el nombre de Jesús hablaban y las cosas eran manifiestas, ¿verdad? Ahora, ¿qué finalidad podría tener el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Solo tener la evidencia de haberlo recibido? ¿O hay algo más? Hay una controversia muy fuerte acerca de esto, pero quiero recordarle, nosotros somos pentecostales. ¿Por qué? Bueno, porque fue en las fiestas de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿verdad? Y la iglesia, en sus inicios, la iglesia primitiva arrancó, dio su inicio con los 120 aquellos que estaban en el aposento alto. Esa historia inicia en el libro de los Hechos. ¿Qué efectos tuvo? En Hechos fue una revolución que se extendió por todo el mundo aquel conocido, porque el Espíritu Santo empezó a bautizar. Era la evidencia, ¿verdad? Contundente, clara, de que ahora habían recibido ese poder, habían recibido ese bautismo. Era la evidencia, ¿verdad? Inicial, y fue la evidencia en diferentes ocasiones en el libro de los Hechos. Así es que el Espíritu Santo empoderaba a aquellos que lo recibían. Hubo una persecución y todos los que iban huyendo de la persecución eran revestidos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se derramaba donde iban, y aquella persecución, bueno, la finalidad que tuvo fue el buen propósito que se encontró ahí fue que muchos fueron conociendo del Evangelio conforme iban ellos caminando, ellos iban avanzando, ¿verdad? Bueno, la historia del libro de los Hechos, esa es nuestra historia. Inició en Hechos. Ahí en la iglesia primitiva, en el aposento alto en Jerusalén, el primer mensaje de Pedro se convierte en 3,000, el segundo 5,000. Esa historia debe ser nuestra historia. Usted necesita empezar a preparar su vida para recibir esa promesa. Bueno, esa misma historia la vamos a ver nosotros, el inicio del por qué somos pentecostales nosotros ahora. Esa historia empieza en Topeka, en un instituto bíblico, allá a inicios del siglo anterior. Y de ahí de Topeka, una joven llamada Agnes es la primera que recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos leyeron el libro de los Hechos y dijeron, ¿para qué tiempo es eso? Y dijeron, esto, si está en la Escritura, es para aplicarse también a nuestras vidas. Si está en la Escritura, debe ser la promesa también para poder llegar más fácilmente a alcanzar a los perdidos en las naciones. Así es que vieron el acontecimiento en la Biblia y se dieron cuenta que era un regalo de fe. El resultado fue ser un movimiento que empezó a dispararse desde la calle Azusa por un predicador de color, ¿verdad? Seymour. Él empezó a predicar ahí, era un establo, y lo rentó y empezó los cultos. Y empezó un despertar, un mover tremendo del Espíritu Santo. ¿Cuál era la evidencia? Que hablaban en lenguas. Ese era el inicio, ¿verdad? Ellos se daban cuenta que habían recibido ese regalo de Dios. Ahora, este movimiento se miró influido por el movimiento de santidad wesleyano. El fundador de las iglesias metodistas, Juan Wesley, él se tomó de ahí, de este hombre, la santidad, ¿verdad? El empoderamiento del Espíritu Santo. Ellos lo establecían también para tener una vida victoriosa sobre el pecado, una vida vencedora. No nada más es hablar lenguas, sino que en este tiempo sigue siendo tan efectivo para darnos victoria en nosotros, para llevar el Evangelio con poder. Y bueno, esto influyó grandemente, ¿verdad?, en que también hubo una carga en estos grupos de la calle Azusa y del Instituto Topeka. Ahí en Topeka, ellos sintieron una carga por las misiones y por alcanzar a los perdidos y llevar el Evangelio, ¿verdad?, a diferentes lados. Y así lo hicieron. O sea,
La influencia fue tan fuerte que empezaron a fundar misiones y a salir a predicar. Ese es el trasfondo histórico nuestro como pentecostales. De ahí del avivamiento de la calle Jesús en California salieron muchos grupos, ¿verdad?, a predicar el evangelio y se fundaron muchas organizaciones religiosas. Fue fundamental, fue clave lo que sucedió en aquel lugar. Ahora, nosotros, yo creo que hemos perdido el rumbo. Si el pentecostalismo de aquel tiempo, de inicios del siglo pasado, trajo una insistencia, una urgencia de alcanzar a los perdidos, no nada más era el hecho de como un juguetito hablar en lengua, sino que había algo más en todos ellos, ¿verdad? Si Jesucristo insistió, vayan y no se muevan, van a ser revestidos del poder de lo alto, ahí vendrá el Espíritu Santo, van a recibir poder, van a ser testigos. Él habla de un empoderamiento que actúa dentro de nosotros y en las obras que hacemos también nosotros, en llevar a cabo la obra de Dios. Nosotros hemos perdido el rumbo. Creo que no se puede tener éxito sin el Espíritu Santo si no está obrando en las almas. Se ha perdido el interés en ser bautizados por su Espíritu. No entendemos a veces cuál es la finalidad del ser bautizados, ¿verdad? No hay un Pentecostés sin un mover y sin un derramamiento del Espíritu Santo. Así es que es tan importante. El evangelismo necesita ser retomado con ese empoderamiento de su Espíritu en nuestras vidas. Esa pasión, ¿verdad? Ellos iban predicando y, bueno, a través de la historia, cuando el Espíritu Santo ha llegado y la evidencia de hablar en lengua llega, bueno, no nada más es una novedad, sino que se ve en la carga que hay, se ve en el desplazamiento, ¿verdad?, dentro del corazón para las misiones. Esto es muy importante. Si nosotros queremos tener esa pasión, queremos que nuestra familia se convierta, queremos que el Espíritu Santo empiece a tocar las vidas, Él puede hacer milagros, Él va a hacer lo que sea necesario para que la gente reconozca a Jesucristo como Señor de sus vidas. Él va a hacer lo necesario. Entonces, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo necesitan, fíjese la palabra que estoy dando, recibirlo. Dicen, voy a buscarlo, ya nos fue dado. Ahora recíbalo y que tenga la evidencia de hablar en esas lenguas y entienda que ese empoderamiento tiene una finalidad. No nada más es como algo curioso tener la experiencia, ¿verdad? Porque en Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, sí, dice que Él llamare. Así es que para todos es una promesa y usted necesita recibirla. Los que somos bautizados tenemos que retomar el propósito de esa promesa, vivamos esa realidad en nosotros. El libro de los Hechos, la historia del libro de los Hechos debe ser nuestra historia, pero ¿sabe qué? Comprométase a orar hasta recibirlo. Si no lo ha recibido, ore con insistencia cada día para recibirlo. Y si ya lo recibió, pues practique la oración en el Espíritu, el hablar en lenguas. Deje que Él pida como conviene, ¿verdad? Porque es nuestra debilidad. A veces no sabemos, o no, más bien no sabemos cómo pedir. Entonces Él ayuda a nuestra debilidad, a nuestra insuficiencia, pidiendo cómo conviene. Es importante. O sea que la lengua no siempre es una genolalia, o sea, no siempre son idiomas entendibles. Pablo también habla que las lenguas es una glosolalia, o sea, más bien es un idioma que no es entendible, ¿verdad? Son idiomas angelicales y Pablo dice, cuando es así, habla para ti, para Dios, pero ore de esa manera, ¿verdad? Comprométase a orar hasta recibirlo. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban juntos, unánimes, en oración y ruego. Así estaban esperando, ¿verdad?, la promesa que Jesucristo les había dicho. ¿Cuál es su compromiso de oración que usted tiene? ¿Es por la mañana, es por la tarde o por la noche? Creo que hemos aflojado el paso, creo que nosotros hemos desviado toda la situación, ¿verdad? Y no podemos darnos ese lujo de dejar de orar. Usted tiene que orar con insistencia hasta recibirlo, y si ya lo tiene que empezar a orar y decir, Señor, las almas necesitan, empodérame con esa habilidad de ver que tú trabajas y llevar una palabra que sea fructífera. Pida experimentar ese bautismo. Después propóngase a vivir en ese fin, ¿verdad?, de ese regalo
del Santo Consolador, que es nuestro ayudador. No puede haber evangelismo si el Espíritu Santo no está actuando y no está obrando. Que el Señor le bendiga y esperemos que esta introducción sea de una bendición para su vida. Es tiempo de que en la iglesia se empiece a buscar para recibir esta promesa y si ya se tiene, empecemos a usar nuestras vidas con la finalidad por la cual nos fue dado. Que el Señor le bendiga ricamente.